Hola a todos, bienvenidos una vez más. Miren esta hermosa pulsera navideña, es el proyecto que trabajaremos en esta oportunidad. Los invito a que me sigan en este paso a paso. Los materiales van a ser una regla, unas tijeras, un encendedor. Tenemos balines número 4, hilo coreano de 0.8 milímetros, este tiene una medida de 20 centímetros. Otro hilo de 80 centímetros. Dos hilos de 50 centímetros cada uno, y en esta oportunidad esta tabla para hacer pulseras. Iniciamos tomando este hilo y vamos a alistar las puntas de la siguiente manera. Vamos a hacerla más delgada, entonces vamos a dejar cierta distancia acá en la punta y quemamos con el encendedor. Cuando la punta se dobla, alamos, sostenemos acá unos segundos y de esta manera ya tenemos una punta más delgada que nos va a permitir pasar más fácilmente los balines. Entonces así les va a quedar. Hacemos esto mismo del otro lado de este hilo. Quemamos, alamos, sostenemos unos segundos, cortamos este hilo que nos sobra y así tenemos ya las puntas de los hilos. Esto mismo lo debemos hacer con estos hilos rojos, ya los tengo acá listos para empezar a trabajar. Alistamos entonces el telar, tomamos los dos hilos rojos, calculamos 13 centímetros aproximadamente y a esta distancia sujetamos del telar de la parte inferior. También debemos asegurar estos hilos. Luego tomamos el hilo de color verde, en este caso lo pasamos por debajo de los hilos base, igualamos las dos puntas. Para ubicar la mitad del hilo nos debe quedar la misma cantidad de hilo del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces vamos a trabajar nudo plano. Iniciamos con el hilo de la izquierda, el cual pasa sobre los dos hilos base, que son los rojos. El de la derecha pasa sobre este hilo que acabamos de pasar, luego pasa por debajo de los hilos base y debe salir acá por esta argolla. Sacamos completamente el hilo, no perdemos acá la mitad y acomodamos este primer nudo. Lo ubicamos arriba, aseguramos el nudo y luego, como iniciamos con el de la izquierda, vamos con el de la derecha, el cual debe pasar sobre los dos hilos base. El de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo de los hilos base y sale por la argolla de la derecha. Tomamos de las dos puntas, acomodamos el nudo. Vamos nuevamente con el hilo de la izquierda que pasa sobre los dos hilos base. El de la derecha pasa sobre este hilo por debajo de los hilos base y lo recibimos acá por esta argolla. Lo sacamos completamente, tomamos luego de las dos puntas y acomodamos el nudo. Vamos de nuevo con el de la derecha que hace esta figura en forma de P, luego el de la izquierda pasa sobre este hilo, pasa por debajo de los hilos base dentro de la argolla, sacamos el hilo y acomodamos arriba. Así entonces ya iniciamos con dos nudos planos. Ahora vamos a tomar estos dos hilos verdes y vamos a igualar las puntas para pasar un balín. Pasamos este balín por los dos hilos y lo ubicamos arriba. Entonces luego soltamos los dos hilos base y vamos a acomodar estos dos hilos verdes como hilos base. Entonces los aseguramos abajo. Y con los hilos de color rojo vamos a trabajar ahora el nudo plano. Tal cual como veníamos trabajando, entonces el hilo de la izquierda pasa sobre los dos hilos base, así. El de la derecha pasa sobre este hilo por debajo de los hilos base y sale por la argolla de la izquierda. Acomodamos arriba, luego el de la derecha pasa sobre los hilos base. El de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo y dentro de la argolla de la derecha. Acomodamos arriba y tenemos así entonces un nudo plano. A partir de ahora vamos a trabajar solamente con un nudo plano.
Ahora vamos a tomar las dos puntas del hilo rojo, igualamos y pasamos también un balín. Acomodamos arriba el balín, soltamos los dos hilos base y nuevamente los rojos pasan a ser hilos base. Entonces estos dos rojos los aseguramos abajo, los sujetamos con la pinza, acomodamos el balín y vamos a trabajar nudo plano ahora con los hilos de color verde. Iniciamos con el de la izquierda. Y luego con el hilo de la derecha. Siempre el nudo plano se debe intercalar izquierda y derecha. Aseguramos acá este nudo, ya tenemos acá el nudo plano completo y vamos nuevamente con los dos hilos verdes, pasamos un balín. Acomodamos arriba el balín, soltamos los dos hilos rojos. Acá aseguramos o sujetamos nuevamente los verdes y con los hilos de color rojo hacemos el nudo plano. Entonces miren que esta es una pulsera muy fácil de elaborar. La idea es que ustedes lleven esta misma secuencia. Repitan este mismo patrón. Acá miren que ya tenemos otro nudo plano. Nuevamente pasamos un balín. Importante alistar así las puntas de los hilos, tal cual como les enseñé, para que se les haga más fácil cuando están elaborando la pulsera. Bueno, entonces pasamos acá un balín, soltamos los dos hilos verdes. Dejamos como hilos base estos rojos, sujetamos y trabajamos el nudo plano con los hilos verdes ahora. Este trabajo es repetitivo, lo vamos a continuar trabajando hasta lograr el largo deseado. En mi caso vamos a trabajar 14 centímetros, 15 centímetros aproximadamente. Entonces voy a avanzar acá un poco el video para que ustedes puedan ver cómo finalizamos este tejido y también la parte del cierre de la pulsera y las puntas. Bueno, entonces vamos de esta manera. Quiero mostrarles la cantidad de tejido que llevamos. En mi caso tengo aproximadamente 14 centímetros y medio. Vamos de esta manera, finalizamos acá con el hilo de color verde, pero la parte inicial está con este hilo de color rojo, así que voy a trabajar de manera que me quede acá como hilo base, el de color rojo también, así que voy a ubicar como hilos base estos. Acá en esta parte ya no voy a ubicar balín, voy a dejar de esta manera. Y quedamos con estos de color verde para hacer nudo plano. Los trabajamos tal cual como veníamos. El de la izquierda pasa sobre los hilos base, el de la derecha sobre este hilo por debajo dentro de la argolla. Acomodamos este nudo, el de la derecha pasa sobre los hilos base, el de la izquierda sobre este hilo y acomodamos. Nuevamente con el de la izquierda. Y nuevamente con el de la derecha. Miren que así trabajamos dos nudos planos en la parte final, tal cual como iniciamos con dos nudos planos y quedamos así con los hilos base de color rojo también en la parte final. Vamos a contar cuántos balines empleamos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 balines. Número 4. Vamos a soltar esta pulsera del telar. Bueno, acá les comento también de esta pulsera. Esta pulsera la hice en otro tutorial, es un tutorial reciente. Miren acá el cierre cómo queda. Este lo tengo en mi canal. Si ustedes desean también aprender a elaborarla, los invito a que vean ese otro video. Se los voy a dejar finalizando este tutorial.
En mi canal les he compartido también otras ideas de pulseras navideñas. Por ejemplo, esta la enseñé hace un par de años, creo. Está en mi canal. También si desean aprender a elaborarla con este tejido en espiral. Miren qué linda queda. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que puedan ver otros tutoriales que tengo en mi canal. Bueno, entonces continuamos acá. Este es el tejido de la pulsera. Acá lo pueden apreciar de qué manera queda. Es un tejido muy lindo, muy fácil. Vamos ahora a asegurar este último nudo para que no se nos vaya a correr el diseño. Aseguramos y luego cortamos dejando una pequeña distancia. Vamos ahora a quemar las puntas de estos hilos. Siempre les recomiendo quemarlos con la llama azul del encendedor, es la que sale acá en la base del encendedor, la primera que sale. Con esa quemamos las puntas de los hilos. Aseguramos muy bien, nos ayudamos con el mismo encendedor para aplanar o sellar y también con los dedos para una mejor terminación. Vamos ahora con las puntas de la pulsera, entonces vamos a pasar también un balín. Vamos a calcular a partir de acá 6 centímetros y a esta distancia hacemos un nudo sencillo. Nudo sencillo quiere decir que pasamos acá una única vez estas puntas por la argolla. Acomodamos bien de modo que nos quede bien armado este nudo. Revisamos acá que los hilos queden bien alineados y aseguramos. Miren cómo les debe quedar acá este nudo. Y hacemos esto mismo de este lado. Acá ya lo tengo adelantado, corté el excedente de hilo y sellamos también esta punta de la pulsera. De este lado voy a cortar también entonces el excedente de hilo y voy a sellar también. Así, entonces ahora vamos a hacer el cierre. Primero tomamos la pulsera por el frente y vamos a envolverla sobre nuestros dedos. De esta manera acomodamos estos hilos. Vamos a hacer el cierre de nudo corredizo, nudo plano, es el mismo que veníamos trabajando anteriormente, solo que ahora tenemos 4 hilos como hilos base. Vamos a tomar el hilo de 20 centímetros, lo vamos a pasar por debajo de los hilos base, vamos a igualar las dos puntas y vamos a hacer el nudo plano. Entonces iniciamos con el hilo de la izquierda que pasa sobre los hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo, por debajo de los hilos base y sale por la argolla que hicimos anteriormente. Tomamos de las dos puntas y acomodamos este hilo. Así, ahora como iniciamos con el de la izquierda, vamos con el de la derecha que hace esta figura pasando sobre los hilos base, el de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo y dentro de la argolla. De esta manera completamos este primer nudo plano y continuamos con nudos planos. Tomamos el de la izquierda que pasa sobre el hilo base, tomamos el de la derecha, pasa sobre este hilo por debajo y dentro de la argolla. Continuamos con el hilo de la derecha que pasa sobre los hilos base, el de la izquierda sobre este por debajo y de abajo hacia arriba por en medio de esta argolla. Entonces acá continuamos trabajando de esta misma manera. Este es el nudo corredizo, nudo plano. Si ustedes lo quieren observar con mayor detalle, les voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que ustedes puedan apreciarlo solamente este nudo corredizo. Y también les voy a dejar el enlace del nudo de barril, que es otra de las formas de cerrar las pulseras, para que ustedes aprendan paso a paso cómo elaborar estos cierres. Entonces así vamos a continuar hasta lograr pues el largo
del cierre que ustedes deseen, y acá vamos a probar las puntas de la pulsera que deslicen perfectamente. Luego cortamos el excedente de hilo del cierre y después procedemos a sellar. Importante para sellar, la llama azul del encendedor. Sellamos perfectamente, que se adhiera bien el hilo para que quede bien cerrada la pulsera. Del otro lado también sellamos. Así. Bueno, entonces de esta manera finalizamos el cierre de la pulsera y finalizamos pues también esta hermosa pulsera. Quiero que acá aprecien el tejido. Me la voy a probar. Miren que queda acá perfecta para mi medida, luce muy bonita esta pulsera navideña. Espero pues ustedes se animen a elaborarla también. Déjenme una manito arriba si les ha gustado este tutorial. También los invito a compartir este video. Me pueden dejar también sus comentarios, suscribirse a mi canal para que estén atentos a próximos tutoriales. Gracias por ver este video y nos vemos en una nueva oportunidad.